Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca del papel de las presuposiciones en la hermenéutica bíblica. Bien, el contenido de este video va a ser el sujeto y el objeto, el sujeto y las presuposiciones, la influencia de las presuposiciones en la interpretación bíblica, el diálogo hermenéutico, la conciencia crítica y por último, cómo leer y entender las Sagradas Escrituras. El sujeto y el objeto. Bueno, para asuntos hermenéuticos intervienen dos personalidades. El primero es el sujeto, es la persona que ejecuta la labor de la lectura, es decir, es quien tiene la labor de interpretar al objeto. En todo caso entra el objeto, es aquel evento, fenómeno u objeto, libro en este caso, e incluso las personas mismas que son sometidas a estudio. O sea, todo aquello que se puede estudiar, todo aquello que se puede aprender, todo aquello que se puede interpretar, puede ser objeto dentro del asunto hermenéutico. Entonces, en la hermenéutica bíblica tenemos que el sujeto es el lector de la Biblia, aquella persona que estudia la Biblia, que lee la Biblia. Y el objeto vendría a ser la Biblia, porque es el texto base. Bueno, el sujeto y las presuposiciones. Las personas, en este caso los sujetos, tienen presuposiciones de acuerdo a su horizonte de conocimiento. Este horizonte está influenciado por el contexto cultural en el que se ha desarrollado la persona. Es decir, todo lo que le rodea a esta persona ha influenciado su conocimiento, sus prejuicios, sus suposiciones y sus creencias. Ahora, ¿cómo influencian estas presuposiciones en la interpretación bíblica? Bueno, pueden cambiar el sentido de los textos bíblicos relacionando la cosmovisión de la persona con la cosmovisión bíblica. Es necesario tener una base sólida de pensamientos en relación a qué es el hombre, qué es el mundo, qué es Dios o quién es. Estos tres conocimientos, estas tres formas de pensar sobre estos tres objetos es muy relevante cuando nosotros interpretamos textos. Si nosotros tenemos un concepto del hombre, debe estar basado bíblicamente. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el mundo bíblicamente? ¿Qué es Dios o quién es Dios también? El diálogo hermenéutico viene a ser lo que sucede cuando dos o más personas, cada uno con sus presuposiciones, confrontan sus ideas. Así el horizonte se expande, el horizonte de conocimiento se expande para estas personas. Vemos en la imagen a un padre con su hija hablando, ¿no? El padre, evidentemente, por tener más años de experiencia, conoce más cosas que la niña, pero al conversar, el horizonte de ambos se va haciendo más grande, el horizonte de conocimiento. La niña tiene conocimientos que tal vez el padre no tiene, aunque sus conocimientos sean limitados a comparación de los que tiene el padre, puede haber muchos conocimientos que la niña tiene que el padre no tiene. Entonces, cuando estas personas hacen una conversación, cuando hacen un diálogo, hermenéuticamente el horizonte de conocimiento de estos sujetos se acrecenta. Esto también sucede en la lectura. Un libro representa un conjunto de ideas de su autor. Es decir, cuando alguien escribe un libro, plasma todo su pensar, todo su sentir dentro de ese libro, en el texto del libro. Entonces, cuando el lector se enfrenta al libro, se enfrenta a las ideas del autor del libro. Entonces, existe también un diálogo hermenéutico cuando una persona lee, cuando practica la lectura, y más aún cuando lee la Biblia. El diálogo hermenéutico es entre el ser humano que lee la Biblia, el sujeto, y el objeto, que en este caso sería la revelación divina. Ahora, existe lo que es conciencia crítica. Bueno, la conciencia crítica se basa en reconocer que se tiene presuposiciones. Reconocer que se tiene presuposiciones nos va a ayudar a encontrar el significado verdadero del emisor de un texto. Es decir, cuando nosotros tenemos un texto, nos enfrentamos a la Biblia, a un tema, nuestras presuposiciones deben dejarse a un lado, debe quitarse por completo las presuposiciones que tenemos. Ahora, esto es muy complicado, diremos así que es imposible. Solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede lograr. Ahora, la hermenéutica crítica. La hermenéutica crítica permite la sumisión de las presuposiciones para identificar el significado verdadero. Para ello hay que eliminar las presuposiciones, ¿no? La hermenéutica crítica evita interpretaciones cegadas y distorsionadas. Ahora, ¿cómo leer y entender la Biblia? Bueno, a pesar de las presuposiciones, la Biblia tiene la característica especial de corregir las presuposiciones erradas y afianzar las presuposiciones correctas.
cuando vamos creciendo dentro de nuestra cultura, nos vamos desarrollando en nuestro contexto cultural, vamos aprendiendo los conceptos que tiene nuestra cultura acerca de Dios, los conceptos que tiene nuestra cultura acerca del hombre, y lo mismo los conceptos que tiene nuestra cultura acerca de lo que es el mundo. Ahora, puede ser que dependiendo del lugar donde hayamos crecido, estos conceptos sean correctos o sean incorrectos a la luz de lo que la Biblia enseña. Entonces, para eso nosotros nos acercamos a la Biblia y podemos descubrir cuáles son los conceptos verdaderos. Es por ello que ayuda a afianzar las presuposiciones correctas. Nos ayuda a ratificar aquello que ya teníamos concebido que era correcto. Y cuando tenemos ideas tal vez equivocadas, erróneas, la Biblia nos ayuda a corregirlas. Este puede ser el caso ahora en la educación, que se está dando el tema de la orientación de género. Muchos niños van a crecer escuchando estos temas y creyendo que es correcto que hay muchos más de dos sexos. Entonces, cuando vayan a la Biblia va a poder corregir esas presuposiciones erradas. Listo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es un texto clave para comprender qué es la hermenéutica bíblica. Nos dice que la Biblia entera es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que hay que introducirse a leer toda la Biblia, no solamente ciertas porciones, ya que si tomamos la Biblia como un conjunto, como un todo, podremos tener las presuposiciones correctas acerca de lo que es el mundo, de lo que es Dios y de lo que es el hombre. Bueno, estas son algunas referencias bibliográficas que podrían tomar para ampliar vuestro conocimiento también, y eso sería todo en esta oportunidad.